sí, pero me llamó mucho la atención cómo lo circulan, o a lo mejor le están reciclando para generar estas narrativas y mantener pues este comunicado vivo. Pero bueno, hablemos pues, si me permiten, de los cambios en el gabinete, los reajustes. Hoy hay que hablar de esto en tiempos en que Marcelo Ebrard, ya ex canciller, se convierte en el primer aspirante en registrarse al proceso interno rumbo al 2024 en la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Verde. En momentos en que se espera ya la incorporación de Alicia Bárcena a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ocupar el cargo de Marcelo Ebrard. En momentos en que Dan Augusto López Hernández ya anunció que deja su oficina en Bucareli a más tardar el viernes, en momentos en que estamos determinando quién llegará a sustituirlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se reúne con ya no 100, sino hasta 200 colaboradores del gabinete y el gabinete ampliado, y que por ahí cerca de una docena de personajes buscarán dejar sus puestos y emprender la búsqueda de un puesto de elección popular. En fin, hay tantas cosas por donde le entramos. También esto apasiona, Miguel. No, por supuesto, y mucho, y traemos información muy caliente en torno a esto, Vicente. Nancy Flores tuvo acceso a lo sucedido en este encuentro del presidente de la República con un grupo de colaboradores que fueron poco más de 100 funcionarios de niveles de dirección general hacia arriba. Hay estuvieron subsecretarios, secretarios de Estado, coordinadores generales, más de 200 funcionarios del gabinete del presidente López Obrador, en donde Nancy va a dar los detalles porque es muy interesante. Y yo te voy a dar una primicia, Vicente, también de información que conseguí. Pero primero, venga. Nancy. No, hombre, ve, nos la pone de emoción, don Miguel Vadillo, hombre. Te va a interesar, pero dejemos que Nancy, porque lo que trae Nancy es muy interesante, Vicente. Órale. Deja que ella nos cuente. Venga. Pues justo, Vicente, pues nos enteramos de cómo estuvieron los detalles ayer ahí en Palacio Nacional, y antes del mediodía pues fue la pasarela total de los miembros del gabinete legal y ampliado del presidente López Obrador. Empezaron a llegar pues muy puntuales a Palacio Nacional. La cita era al mediodía justamente, aunque el presidente se retrasó 1:10. Llegó a la 1:00 con 10 minutos, pero más allá de eso, o sea, porque tuvimos acceso a cómo fue todo la dinámica, la logística. Llegaba cada uno de estos servidores públicos y pues no hubo posibilidad alguna de que algún colado hubiera en esta reunión. O sea, todos entraban con lista en mano, y entraban con lista en mano no tanto por que se pasara lista como en la primaria, sino más bien porque a cada uno de ellos se les entregaba un pequeño cuestionario, así como un examen de esos, una hoja, ¿sí? Con 2 preguntas y además 3 renglones para poner algún mensaje al presidente. Y en esta, pues en esta hojita, en este pequeño cuestionario, en realidad lo que les pedía el presidente primero era conocer su nombre, el cargo que ostentan y la institución a la que representan. Y después venían estas 2 preguntas. Si contestabas que no a la primera, pues ya no tenía caso que contestaras lo demás. Pero si contestabas que sí, pues claro que tenía caso. Y son realmente muy sencillas, pero preguntas cruciales en el contexto de lo que ha anunciado López Obrador, de que quiere un gabinete que ya termine con él hasta septiembre de 2024 y no tener que estar moviendo a estos funcionarios. Entonces, la primera pregunta era si tenían interés en participar en el proceso electoral, y la respuesta solo podía ser sí o no. De hecho, venía en esta fórmula de sí o no. 2 cuadritos en donde decía después de la pregunta sí o no. Ponías palomita o tache, pero para decir que Exactamente, y luego ya venía la segunda pregunta. Si tu respuesta era sí, tenías que contestar, o bueno, los servidores públicos tenían que contestar en qué fecha tendrías que dejar este cargo público que desempeñas.
Adicionalmente, pues se tenían estos 3, 4 renglones para que los servidores públicos pusieran algún mensaje al presidente donde aclararan un poco más la circunstancia. Llama la atención, a mí me llamó la atención desde ese momento, que el presidente de la República no les preguntaba a qué cargo aspiras llegar, sino simplemente di si vas a continuar o tienes aspiración de participar en el proceso electoral, que es muy amplio, porque no hay que olvidar, está pues a discusión todo lo que tiene que ver con el Congreso, los congresos locales también, el tema de las gubernaturas que se van a disputar en 2024, y el presidente solo les preguntaba sí o no, y si sí, ¿cuándo tendrías que salirte? Y hoy se confirma esta información, nosotros la publicamos ayer, y hoy se confirma porque el propio presidente dice, pues sí llenaron el cuestionario, así como si todo el mundo tuviera ya el conocimiento de que existió este cuestionario, y también decía, pues ya vi que solo son 8 de los 100 que vinieron. La información que nosotros tuvimos hacían un cálculo de los servidores públicos con los cuales logramos platicar, pues de 200 en realidad, que como decía Miguel, fueron también coordinadores y directores generales, o sea, no solo secretarios y subsecretarios. Entonces, sí, se tuvo esta circunstancia y describían al presidente pues como muy afable, que estaba muy contento, que hizo un recuento de los logros que ya se había obtenido en reconocimiento a su propio gabinete, sobre todo en las obras de infraestructura, en todo el proceso de transformación nacional, en el cambio de pensamiento en el pueblo de México, y también los cambios más sustanciales en políticas públicas, en especial los programas sociales. Entonces el presidente pues se le veía muy, muy contento en esta reunión y nunca particularizó nada, o sea, no dijo, a ver, tú secretario de tal o subsecretaria o director de áreas súper estratégicas, porque quienes fueron son precisamente los de las áreas más estratégicas de esta administración, sino que les dijo prácticamente en su fuero interno y en su discreción de llenar este papelito, pues digan si tienen o no esta aspiración por un cargo público. Y me tiene en suspenso, Miguel Vadillo. ¿Y la primicia, Miguel? Bueno, antes de la primicia, déjame comentar algo de esto, de lo mismo que está comentando Nancy Flores. El papel decía, ponga su nombre y su cargo. Después, va a continuar en su responsabilidad o si buscas un cargo de representación popular. Entonces sí o no y punto. Y después unas líneas para poner algo que tú quisieras agregar. Entonces, entre los invitados se vean unos a otros para decir, bueno, pero no he hablado con nadie, con mis jefes, pongo que sí me voy o no me voy, o sea, había nerviosismo entre ellos, pero el presidente los tranquilizó diciéndoles, felicitándolos por los logros de este gobierno alcanzados en los 4 años y medio que lleva la actual administración y que ya se perfila en la recta final para la sucesión presidencial de 2024 y después para dejar sus cargos a finales del próximo año. Entonces fue una reunión interesante, Vicente, que revela y que hoy confirmó el presidente, que nosotros publicamos también en la página, dando estos datos de lo que había sucedido, porque nos parecía muy interesante. Esto fue apenas ayer, y nosotros en la tarde-noche ya estábamos enterados de lo que había sucedido y creímos que era un acto es decir, el presidente no empezó a llamar uno por uno como se hacía antes en los sótanos de Palacio Nacional, bueno, antes en los sótanos de Los Pinos, para ahí hacerles manita de puerco. No, hombre, él juntó a secretarios de Estado con directores generales y cualquiera podía poner lo que quisiera. Entonces, una acción muy democrática en ese sentido, y ahí manifestaron sus intereses electorales o su permanencia hasta que termine este gabinete, esta administración, que sin duda es ya un hecho histórico y va a pasar a la historia como un cambio verdadero en la gobernanza de este país. ¿No tenemos los nombres de los 8 que dijeron sí me voy? No, no son 8, Vicente, son más, ¿eh? El presidente dijo 100, fueron como 100, no, eran más de 200 para empezar. Pero 8 de los que levantaron la mano y dicen, sí voy a dejar el gabinete. Pues sí tenemos algunos nombres, pero no los vamos a dar, Vicente, porque eso ya compete a cada uno, la verdad. No seas tan curioso, por favor.
Bueno.